Hola, buenos días. Hoy en el menú que vamos a ofrecer tiene que ver con la sopa de letras. Sopa de letras es un juego que cuando éramos chicos y de no tan chicos también hacíamos, que consiste en ir agrupando distintas letras para formar palabras. Y hoy ese juego se materializa en que tenemos muchas siglas, letras que aparecen en los titulares, en los diarios, en internet y tenemos que ir acostumbrándonos a manejarlas. Hace un tiempo ya empezamos a enfrentar a la S con la E, que quería decir salud versus economía, que aparentemente se están amigando ahora salud más economía a través de ir desactivando un poco la cuarentena. Hemos escuchado hablar de ATP, asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que son los subsidios para pago de sueldos. Hemos escuchado IFE, ingreso familiar de emergencia. Hace mucho que escuchamos hablar del PBI o el PIB, que es el Producto Bruto Interno. Es un indicador que refleja todos los bienes y servicios finales producidos en un país. FMI, esa sigla, esas letras también nos resultan familiares en medio de una negociación que está por llegar a su fin en breve. CCL, que es contado con liquidación o contado con liqui para compra de dólares. Dólar MEP, son todas letras que vamos asimilando y escuchando. Y ahora tenemos que empezar a prepararnos para analizar estas otras letras, B corta, W, U, L. ¿Y qué tiene que ver estas letras? Como el dibujito lo indica, tenemos que ver cómo va a rebotar esta situación de crisis originada en la pandemia del COVID-19. B corta, W, U, O, L. Si pensamos en el mundo, dice que la B corta es un escenario realmente deseable de rebote de la actividad, pero es muy complicado. Esto es cuando el crecimiento económico se hunde en muy poco tiempo, pero a su vez se recupera rápidamente. Ahí se habla de un rebote en V corta. Una variante de la anterior es la W. También ocurre una veloz caída, recuperación de crecimiento y después otra nueva caída y una segunda recuperación. Esto pasó en la crisis del 2008 en España. Otro escenario que en el mundo es el más probable es el de la U. Cuando la actividad baja, se toma un tiempo, una pequeña panza a la U que aparentemente no va a ser muy corta y después se empieza a recuperar. Entonces, este tipo de rebote de la economía sería más asimilable a una U. Y tenemos el peor de todos, que es sin recuperación. Es el peor de los escenarios. Es una L. Cayó y se achata y sigue chata durante mucho tiempo. Es lo que le pasó a Grecia después del 2008. A nivel mundial, se espera un escenario en U. Ahora, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo pensamos que nos va a ir en Argentina? Claro, acá en Argentina se suma al problema de la pandemia del COVID otra serie de problemáticas preexistentes. El país está enfermo, pero no solamente de COVID, está enfermo porque estamos con una agobiante deuda externa que no sabemos si vamos a caer en default. Estamos con una pobreza que se ha ido acrecentando en las últimas décadas. Tenemos una inflación que no podemos dominar. Y tenemos el tema del gasto público, que lamentablemente es quizás el origen o la causa de todas estos males que tenemos. El 8 del 4 del 2018, en un titular de La Nación decía, hay un punto en el que todos los economistas consultados se pusieron de acuerdo. El gran rojo de la economía argentina es el gasto público. Un mal que no es solo propiedad del gobierno actual ni del anterior, estábamos en el 2018, ni el de Macri ni el anterior, sino
desmanejos y despilfarros efectuados por un Estado que se acostumbró a no cuidar sus recursos. Agregamos otro gobierno más, estamos en una nueva instancia con otro partido y repetimos, no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, es una culpa compartida. ¿Y por qué decimos que es causa de casi todo? Y porque el gasto público inmanejable, el estado deficitario, hoy no se encuentra en las mejores condiciones para ayudar a paliar las consecuencias económicas o sanitarias que tiene este COVID. ¿Por qué decimos que el gasto público es causa? Porque el endeudamiento de las últimas décadas fue generado en grandísima medida por ese gasto público improductivo. ¿Por qué decimos que el gasto público influye en la pobreza? Porque lejos de solucionarla a través de las grandes partidas que se utilizan para asistencia social, lamentablemente se transformó en una fábrica de pobres, cada vez hay más pobres. Y por último, a través de la inflación, los estados que derrochan estafan a los ciudadanos quitándole poder adquisitivo, así que también es causa de eso. Ahora, esta misión es imposible. Llegar a bajar el gasto público, llegar a que esta causa, que es única de todos los males, pueda ser de alguna manera manejada. Y digamos, no de bajarlo, de racionalizarlo. Hay innumerables obstáculos que deberían sortearse para corregir esa racionalización del gasto público. Vamos a mencionar hoy 3 de ellos, no porque sean los únicos, hay más, pero hoy mencionamos 3. Primero, ¿por qué no se gasta el gasto público? Por el sentido corporativista de la clase política. Clase política, toda la clase política, sin distinción de partidos, trata de evitar cualquier pérdida de discrecionalidad en sus márgenes de actuación. No le gusta a la clase política que tener que dar cuenta de los gastos, le gusta hacerlo en forma discrecional. Además, los políticos tienen pocos incentivos para promover esa racionalización, porque normalmente si racionalizan no son premiados con votos. Entonces es un círculo vicioso que se va repitiendo. Primera causa, la clase política no se siente cómoda racionalizando el gasto público y una parte grande de la población no aprueba que se realice esa racionalización. Segundo, el peso institucional que tienen muchos grupos de interés ligados al sector público. Esto significa limitarle privilegios, se habla de los derechos adquiridos, entonces una maquinaria demasiado grande como para moverla de un día para el otro. Otro obstáculo más. Y el tercero, acá vamos a recurrir a una frase de Martin Luther King. No me preocupa, decía Luther King, el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Acá no podíamos hacer un pequeño cambio, es decir, nos preocupa el silencio de los productivos. Acá hay un porcentaje de población que es la productiva, la que lleva adelante el carro, la que hace el esfuerzo para que después, digamos, todo el aparato estatal pueda dar respuesta a todo lo que tiene que ver con los servicios a la sociedad, están callados, se quedan quietos, no militan, no militamos, no tenemos participación en las asociaciones empresarias y ese es un verdadero problema. Y este problema también tiene solución. Con respecto a las primeras 2 causas, podríamos decir, ¿es este el mejor momento de bajar el gasto público justo dentro de esta crisis de pandemia? Como que no, pareciera que no fuera el momento. Pero simultáneamente, ¿no es este justo el momento de sentar las bases para racionalizarla? Sabiendo de que ya no hay más leche para sacar, ni
de créditos externos, ni de sumar más presión impositiva, bueno, ¿no será hora necesariamente de tener que racionalizarlo? Y con respecto al tercer punto, a la de la participación, quiero compartir con ustedes unos conceptos de Víctor Bautista, es un máster en dirección de comunicación en Barcelona. Y decía lo siguiente: cuando un empresario me dice que no es político y que su único territorio es el negocio, me invade la lástima ante tanta ingenuidad. Y lo proyecto de inmediato en medio de una crisis turbulenta, destructiva, de esas que no tardan en reflejarse en los balances o en los estados de resultados. Esto lo dijo el año pasado, fíjese cómo se aplica ahora. Es una víctima en potencia de los lobos que con intereses corporativos se cobijan bajo el poder político. ¿Por qué deben ser políticos los empresarios? Situemos primero el contexto de lo que quiero decir, dice Víctor Bautista. No me refiero a tener militancia partidaria integrado a un órgano de dirección. Hablo de ejercer la política en paralelo con el desarrollo empresarial, como guardián y monitor de la institucionalidad, y si es posible, hasta financiándola como ejercicio de responsabilidad social. Generadores de empleos directos e indirectos, creadores de riqueza, aportantes al fisco para mantener una operación de maquinaria del Estado, aún con las mañas o niveles de evasión de algunos, dice, los empresarios contribuyen con la gobernabilidad, la paz social y aunque parezca extremista, pueden llegar a garantizar más bienestar duradero que el propio gobierno. Son reales instancias de poder. Por eso la necesidad de que tengamos participación en las asociaciones empresarias, en las federaciones, nos tenemos que unir. Hoy en día está demostrado en el mundo que las minorías organizadas son las que mueven el mundo y el espacio que nosotros dejamos los ocupan otros. Así que bien, este es el mensaje final que queremos darles, esperando que se puedan ir retomando las actividades como aparentemente está ocurriendo y nos encontraremos en el próximo encuentro. Gracias.